junto a Carlos con ustedes aquí. Estamos representando a Apegri. Yo soy Ezequiel Bocio, estoy en Buenos Aires, Argentina. Soy el presidente de Apegri y quiero agradecerle a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y de Arquitectos por esta oportunidad, a Walter, que fue nuestro vínculo inicial. Así que estamos muy contentos de que nos den esta oportunidad porque tenemos una gran tarea, particularmente en Latinoamérica, que es divulgar sobre el tema de riesgos y concientizar. Y bueno, nada mejor que en los propios especialistas poder hablar de este tipo de temas. Así que bueno, yo quiero robarles un minutito nada más, contarles que Apegri es una asociación particular de gestión de riesgo, está conformada por profesionales de lengua española de la gestión del riesgo y de la incertidumbre, y que la particularidad que tenemos es que contamos con profesionales de muy diversas especialidades. Tenemos gente que hace dirección de proyectos, gente que hace riesgos financieros, del cambio climático, de ciberseguridad, riesgos laborales, que es mi especialidad. Infinidad de tipos de riesgos se manejan desde Apegri y tenemos un espacio de encuentro en español que es muy importante para nosotros, tanto entre países de Latinoamérica con España en particular. Así que la sociedad está conformada por profesionales de habla hispana. Tenemos una forma de trabajo que está determinada entre comisiones de trabajo permanentes y después grupos de trabajo ad hoc que se hacen específicamente. Estamos muy vinculados con la normalización, es decir, muy pegados a ella como eje de trabajo, y hemos participado en varios proyectos de traducción de normativas del inglés al español para UNE, que UNE es el normalizador español, entre otros proyectos. Así que bueno, eso es un poquito para que sepan de que existe Apegri, que es un punto de encuentro, es un punto de compartir conocimientos, también, ¿por qué no?, de networking, y es un lugar interesante donde nos llegan proyectos de colaboración y como cada uno tiene especialidades distintas, se pueden ir acoplando a este equipo de trabajo, que es una institución que va creciendo poco a poco y que será un placer si alguno de ustedes es del interés de participar. Podrían visitar nuestra página web, que es www.apegri.org, y allí van a poder ver un poco de info. Igualmente quedamos a disposición para cualquier tipo de duda y consulta. Y bueno, nada más, prefiero dejar el tiempo productivo a la charla que nos va a dar Carlos, y bueno, lo interesante también es el espacio de preguntas que quedará al final, en el cual Carlos va a estar atento a ello. Muchas gracias de vuelta, un placer, y acá me quedo atento apoyando al compañero Carlos. Pues muchas gracias, Ezequiel, gracias, Walter, gracias, Luisa, por acogernos. Como voy a compartir mi pantalla, me van a indicar ustedes por sonido si lo que se ve es correcto, porque les voy a dejar de ver un ratito, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver. ¿Están viendo la presentación? Correcto, está. Sí. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de puntos clave en la gestión de riesgos en dirección de proyectos. Soy consciente que las personas que acuden, igual voy saltando, ¿sí? Carlos, estamos viendo la presentación en modo del navegador, no en pantalla completa de tu pantalla. Y no lo veis, pues a ver cómo lo hago, porque este es el modo que tengo de presentación. Un momento. Ahí. Vamos a ver. Y si la descarga, a ver, vista presentador. Ahí. Pero ahora no la veis. No hay Ahora forma sí. de... Ahora sí. Ahora sí. Vale, gracias. De estaba diciendo que, bueno, tendré igual algún pequeño problema con el idioma en el sentido de que igual salto del ustedes al vosotros por costumbre. Espero que no sea... que me disculpen si soy grosero, pero no es mi intención. Y también el otro punto es que, por lo que me ha comentado Walter, ustedes son expertos en dirección de proyectos, o sea que espero darles algún punto diferente de lo que conozcan. Bueno,
Nosotros estamos ubicados en España, en el norte de España, en la provincia de Navarra. Estamos en la localidad de Barañáin, que tiene frontera o límite con Pamplona, que será seguramente el sitio que más conozcan de Navarra por ser la capital y porque igual lo han visitado ustedes y han estado aquí en los Sanfermines, que es el evento más conocido que tenemos por aquí. Pero bueno, pues para que nos ubiquen geográficamente. Visi surge hace 8 años como una empresa especializada en utilizar la dirección de proyectos en sus clientes. Nosotros trabajamos la implementación de estrategias o la dirección de proyectos en nuestros clientes. Llevamos un montón de proyectos realizados con los clientes de todo tipo, luego veremos alguno. Y también hacemos estas labores de difusión o formación, pero siempre con el ánimo no de solo educar para obtener una certificación, que no es nuestro objetivo, sino para que las personas que acuden a estas acciones puedan aplicarlo en su día a día. Ahí tienen nuestro Twitter, por si quieren verlo. Hay un blog. El blog también en la web contiene una bibliografía. Igual hay alguna referencia que a ustedes les pueda parecer interesante. Un poquito más hablando de mí, pues mi trayectoria llevo en Visi desde su fundación. He sido también miembro fundador de Apegri. He sido vocal en la Junta. Ahora tenemos una nueva Junta que preside un Ezequiel, o sea que hemos ido a mejor. Los de antes también lo hacemos bien, pero ahora lo hace mejor. Estoy certificado como PMP desde el año 2011 y también estoy certificado como C31000 en la ISO desde 2014. Ahí ven alguna referencia, algún artículo técnico que hemos publicado en algún congreso internacional en dirección de proyectos, y más en pequeñito abajo a la derecha hay alguna lista de proyectos en los que hemos trabajado. Como hemos dicho, proyectos de todo tipo, desde un plan de movilidad para la comarca de Pamplona, un proyecto complejo de 3 años de duración, con muchos stakeholders, muchos interesados, una modificación de una línea de producción en una empresa de forja, una implantación de gestión documental. Ahora vamos a empezar acciones en el sector agroalimentario con una empresa que es líder aquí en ensaladas, etcétera. Es decir, la dirección de proyectos, como ustedes saben, es transversal. Y hoy quiero darles un poquito mi experiencia en la cuestión que nos atañe. Y si ahí tienen también mi Twitter, pues si en algún momento quieren o les interesa ver cuáles son mis intereses, no solo de trabajo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Ya entrando un poco en la presentación. Vamos a hablar del contexto, vamos a ir de algunos conceptos básicos que creo que conocerán, pero está bien repasarlos. A partir de lo que es operativa y proyecto, vamos a recordar la definición de riesgo desde 2 definiciones, la del PMBOK. PMBOK acaba de sacar una nueva edición, no sé si la conocen, que le cambia el enfoque. Eso si quieren lo comentamos luego, pero a partir de ahí, de la definición de riesgo, veremos por qué vamos a hablar de los objetivos. Vamos a distinguir qué tipos de objetivos manejamos o perseguimos en los proyectos. Y a partir de todas esas definiciones de ese contexto, vamos a ver realmente los puntos clave que yo he destacado a base de mi experiencia, de lo que veo en nuestros clientes que ocurre. ¿De acuerdo? Pueden interrumpirme en cualquier momento, lo único, tendrán que avisarme, decir, hey, tengo una pregunta, porque ahora mismo no lo estoy viendo a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poco el contexto. Las empresas, la actividad de las empresas, de las organizaciones, voy a hablar de organización que entiende por empresa, industria, entidad pública, fundación, lo que sea, tiene 2 realidades. La actividad se suele articular o la podemos clasificar en operativa, en aquella actividad más o menos repetitiva, lo que se llama el día a día del negocio, con el cual las empresas, las organizaciones se consolidan, producen, facturan, ingresan, tienen ingresos. La otra realidad, que la que vamos a hablar, es la del proyecto, que con la definición del PMBOK, que a mí me gusta en concreto, es esfuerzo temporal emprendido para crear un producto, servicio o resultado único. Ese carácter único es el que va a diferenciar al proyecto de la operativa. Y el proyecto es la herramienta, el instrumento que hace que las organizaciones crezcan, evolucionen, innoven, cambien. Son 2 realidades. La operativa, por lo tanto, es repetitiva, se realiza muchas veces. Si tenemos una fábrica
Una fábrica automovilística será toda la cadena de montaje como produce una serie de automóviles. Si tenemos una empresa de construcción de carreteras, será todos los kilómetros de vías que podemos hacer o vías ferrocarriles, etc. La operativa, por el hecho de ser repetitiva, nos va a permitir mediciones muy precisas. Vamos a tener un histórico muy importante para poder calcular realmente o proyectar con bastante fidelidad el futuro en base a los datos del pasado. Y la operativa refleja el éxito de la organización. Si somos una empresa de manufactura y nuestros productos se venden y conseguimos ventas, conseguimos un margen de beneficio, tendremos un éxito. Si resulta que por lo que sea somos una empresa de energía eólica y nuestros costes de producción o no conseguimos vender nuestra electricidad, pues no, nuestra organización no tendrá éxito. Los proyectos, como hemos dicho, cada uno es diferente de otro. Por lo tanto, la incertidumbre es una de nuestras características que vamos a manejar en los proyectos. Y lo subrayo porque incertidumbre, como ustedes conocerán, va a volver a salir esta palabra. Y el éxito de un proyecto va más allá de su finalización. ¿Qué queremos decir? Que si estamos hablando de la industria automovilística, un proyecto puede ser el diseñar un nuevo modelo de vehículo. Soy una corporación, por ejemplo, aquí a 300 metros hay una factoría de Volkswagen. Volkswagen está haciendo una transición al vehículo eléctrico. Su operativa actual es producir vehículos de combustión, decenas, centenas o miles de vehículos. Tiene que hacer un proyecto, serie de proyectos para diseñar vehículos eléctricos, adaptar sus líneas de montaje, adaptar toda la cadena de proveedores e incluso convencer al mercado de que sus vehículos van a ser tan fiables como los actuales. El éxito que va más allá de la finalización quiere decir que cuando acabe el lanzamiento del vehículo eléctrico, eso no va a reflejar que haya sido un éxito el proyecto, sino realmente vamos a vender lo que esperábamos, vamos a conseguir los beneficios esperados. Por lo tanto, son dos realidades diferentes. Nos vamos a focalizar, pues tenemos en proyectos, en la parte de la derecha, en los proyectos. Vamos a definir riesgo. O vamos a coger dos definiciones de riesgo. La del PMBOK, en la 7ª edición, que coincide con las anteriores, es evento, condición incierta, otra vez la incertidumbre, que si el proyecto tiene efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos de un proyecto. Como he comentado, yo estoy certificado como PMP desde hace, este año 8 o 10 años, pero me gusta más la definición por concreta de la ISO 31000, que es un poco los conceptos que estamos manejando en APEGRI. Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Y ya son dos palabras que comparten la definición de riesgo. Es decir, incertidumbre, aquello que no sabemos a ciencia cierta o tenemos un grado indefinido de información, pero habla de objetivos. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de los objetivos que tenemos en los proyectos. Y a partir de todas estas definiciones empezaremos a hablar de cuáles son los puntos clave de la gestión del riesgo. Esto es un gráfico simplificado de lo que supone un proyecto. ¿Ven mi cursor cuando lo muevo en la pantalla, Ezequiel? Sí, se ve. Vale. Un proyecto, como hemos dicho, al final es el medio que tenemos para que unas necesidades de negocio se conviertan o se pongan en explotación como producto, servicio o resultado. El proyecto va a tener un inicio y va a tener una transición o entrega de servicio de esos resultados. ¿Qué tipos de objetivos tenemos en los proyectos? Los propios objetivos del proyecto que tienen en cuenta la eficiencia, que tienen en cuenta toda la planificación, que es los planes, plazos y costos de realización de las actividades del proyecto se han cumplido. Hemos conseguido, con el presupuesto que teníamos, con los recursos que hemos asignado, con la calidad que queremos, los resultados que habíamos definido. Esos sean los objetivos del proyecto. Y también están los objetivos del producto y servicio, que se definen en función de las necesidades del negocio, que son los que realmente son los objetivos que dan lugar al proyecto y que se van a verificar no en el final del proyecto propiamente dicho, sino a lo largo del ciclo de explotación de esos productos o resultados. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos dos tipos de objetivos y estos últimos son los que tienen en cuenta o están en relación con la eficacia del proyecto. ¿Hemos conseguido lo que necesitamos?
Por lo tanto, dentro del proyecto tenemos que estar vigilantes a ambos tipos de objetivos. Y un ejemplo que voy a utilizar al principio es decir, un edificio que creo que todos conocerán, la Ópera de Sídney, que tiene un coste original estimado de 7 millones de dólares y una fecha de terminación prevista de inauguración en enero del 63. Estos serían los objetivos del proyecto, los que tenían en cuenta la eficiencia. ¿Vamos a conseguir construir este edificio con este presupuesto y en este plazo? Los objetivos del resultado eran que en aquella época las representaciones de ópera se hacían creo que en el ayuntamiento, una sala anexa al ayuntamiento de Sídney, y querían tener una sala de conciertos de ópera. Y lo que querían es, bueno, nuestro objetivo es tener un teatro para representar ópera. Esa sería la eficacia. Entréguenme ese resultado. Al final de la charla veremos qué pasó con estos objetivos, sobre si consiguieron entregar los resultados y si consiguieron cumplir eficientemente esos objetivos. Vamos a ver puntos clave en la gestión de riesgos, selección de proyectos respecto a los objetivos del proyecto. Voy a marcar en negro lo que serán las amenazas y en verde oportunidades. A nivel sistémico, una de las principales amenazas que pueden hacer que un proyecto peligre o que cause fricción es aplicar la mentalidad asociada a la operativa a los proyectos. Es decir, y voy a poner esta imagen. Si nuestros stakeholders aplican la mentalidad que tienen en la operativa de cálculos, de mediciones exactas, de conocimiento, de ausencia de incertidumbre a los proyectos, van a generar mucha fricción. Porque hemos dicho que los proyectos van a tener incertidumbre, van a exigir, luego lo veremos, cambios, y los estamos haciendo por primera vez. Por lo tanto, yo he encontrado muchos o bastantes CEOs o directores generales que, puesto que la operativa, y esto no lo he comentado, pero lo comento ahora, ocupa la mayor parte del tiempo de la actividad de las empresas, hacen la regla de 3 de ¿cuándo voy a acabar el proyecto? ¿Me estimasteis que iba a ser dentro de un mes? No puede ser, etcétera, etcétera. Todos tenemos que tener claro que estamos manejando incertidumbre. Realmente, un proyecto es una continua gestión del riesgo. Estamos persiguiendo las oportunidades que están reflejados en los objetivos del producto o servicio que creemos y estamos evitando las amenazas que son lo que ponen en riesgo tanto la consecución de esos resultados como la consecución de los planes. Por lo tanto, como directores de proyecto o como personas que participen en proyectos, difundan de que no pueden aplicar la misma mentalidad social operativa a los proyectos. Es un punto fundamental, porque si sabemos el contexto en que nos movemos, va a ser mucho más fácil trabajar en el proyecto. Vamos a ir fase por fase viendo los puntos clave donde creo yo que hay amenazas y oportunidades en los proyectos. Voy a utilizar un enfoque predictivo con las fases conocidas de lo que suele hacer PMBOK y si quieren en el diálogo hablamos de mentalidad o enfoque ágil y veríamos cómo se gestionan los riesgos ahí. Una amenaza en la fase de inicio, que es la fase donde se establece el proyecto, es no definir los objetivos y resultados del proyecto. Puede parecer una perogrullada, pero es que hay organizaciones donde directamente asocian empezar un proyecto con planificar. Cuando realmente no está claro qué queremos conseguir, qué objetivos perseguimos y qué resultados son los que van a verificar que hemos conseguido esos objetivos. Porque los objetivos pueden ser de tipo estratégico, incrementar las ventas, y el resultado puede ser crear un nuevo modelo de automóvil. Si no tenemos claro esos objetivos y resultados, difícilmente el proyecto va a poder encaminarse. No tenemos una meta a la cual dirigirnos. Hay una oportunidad en esta fase que no podemos dejar de pasar, que es aprovechar para crear una visión conjunta
entre los interesados, los stakeholders del proyecto, todos los interesados que hay en el proyecto y el propio equipo de proyecto. Las personas, tanto internas como externas, por equipo de proyecto no voy a distinguir a personas de una organización o proveedores que participan en el proyecto, y crear una visión conjunta. ¿Basada en qué? En los objetivos y resultados del proyecto. Si las personas que van a participar en un proyecto saben para qué están, su motivación y su rendimiento va a mejorar. Si no, puede que no acaben de entender por qué están realizando una tarea. Y háganme caso, por muy trivial o por muy tangencial que piensen que una persona está en un proyecto, si se le explica por qué está en ese proyecto, su rendimiento aumenta. Y otra amenaza es no realizar una identificación exhaustiva de los interesados del proyecto. Y aquí podemos coger la definición de PMBOK. Interesado es la persona o grupos de personas que pueden verse afectadas o percibir que pueden verse afectadas tanto en el desarrollo del proyecto como los resultados del proyecto. Y puede que sean personas ajenas a la organización, ajenas al target de mercado. Puede ser que haya, un ejemplo suele ser ciudadanía, que se ve afectada por los resultados del proyecto que no los hemos tenido en cuenta y que pueden influir en el proyecto. Ejemplo, una empresa necesita realizar un cambio de layout, una empresa manufactura necesita hacer un cambio de layout en su planta productiva. Una decisión que suele ser habitual es aprovechar, igual el fin de semana, donde puede que se paralice la actividad o haya menos actividad, para suspender la actividad, realizar el cambio de layout, de diseño de planta, reubicar las máquinas, etcétera, etcétera, y el inicio de la semana siguiente o parar unos días, rearrancar con la nueva distribución. Eso parece que no tiene ningún problema. Ahora bien, he conocido empresas de manufactura que iban a hacer esa operación y justo en la parcela de al lado había una residencia de personas con discapacidades, tanto física como psíquica. Personas bastante sensibles a todo lo que son condiciones de ruido, por ejemplo. Si no identificas que esos son unos interesados del proyecto, y si tienes planificado hacer el cambio de layout un fin de semana, igual mañana, tarde y noche, puede que alguna de esas franjas horarias impacte la actividad de las personas que se ven afectadas por todo eso, simplemente por el ruido. Y puede que tengas un problema porque las personas de la residencia, los directivos, han llamado a la empresa para decir que por favor paralicen, puesto que sus residentes no pueden descansar como adecuadamente. Por lo tanto, es un punto clave en la gestión del riesgo. Eliminemos esta amenaza. En cuanto al triángulo planificación, ejecución, control, nosotros en VISI hablamos siempre de este triángulo, es decir, hacemos un plan para llevarlo a cabo y monitorizamos cómo va la ejecución y entonces habrá que tomar decisiones, no es algo lineal. Los puntos clave en la gestión de riesgos pueden ser, como amenaza, no incluir actividades de capacitación de las personas. Es decir, puesto que estamos realizando un proyecto y hemos dicho que puede que no lo hayamos hecho nunca, habrá que ver si las personas que intervienen, sobre todo las personas internas, no los proveedores, puesto que a los proveedores ya los cogeremos con el expertise adecuado, si las personas internas que van a intervenir en el proyecto saben realizar la labor que les vamos a exigir. Es decir, cuando en un proyecto participan personas de una organización, son personas que tienen conocimiento operativo y se quiere aprovechar ese conocimiento operativo para definir requisitos o para implantar una nueva forma de trabajo. Habrá que ver si esas personas, por supuesto que saben hacer su trabajo, pero igual no saben verbalizarlo, no están acostumbrados a hacer dinámicas de grupo, no están acostumbrados a priorizar, no están acostumbrados, etc. Por lo tanto, habrá que capacitarles para que no se sientan agarrotados, no entren en modo pánico cuando se les exija hacer algo en el proyecto. Y otro tema importante es definir el ciclo de entrega de los resultados. La dirección de proyectos, la ejecución del proyecto no acaba creando un nuevo modelo automóvil, sino
hey, hemos definido dentro del proyecto cómo va a ser el ciclo de explotación o la entrega o la implantación. Es decir, el día N del proyecto es el día 1 de la operación. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Cómo vamos a entregar esta nueva forma de trabajo? ¿Cómo se va a poner en explotación? Es una amenaza no tenerlo en cuenta. Un proyecto no es un compartimento estanco, es una transición entre una situación antigua y una nueva. Por lo tanto, tengamos en cuenta esa transición. Una amenaza en cuanto a la planificación y la gestión del tiempo, la gestión del trabajo, dedicación de las personas y, por tanto, que puede impactar en la duración del proyecto, dos conceptos diferentes pero que van unidos, es que a veces se realiza la planificación pensando en que los recursos van a estar disponibles solo para el proyecto y no tener en cuenta que si o no van a compartir esa dedicación con su tarea operativa o con otros proyectos. Y aquí habrá que tener en cuenta temas como pueden ser la ley de Little, que tiene en cuenta la relación entre el working process, es decir, cuántos trabajos tenemos a la vez y cuál es la duración y entrega. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. Y por otro lado, también tengamos en cuenta cuál es el coste de cambio de contexto entre tareas de las personas. Es decir, si yo me dedico a 2, 3, 4 tareas diferentes, voy a dedicar un tiempo a, por así decir, desalojar mi cerebro de la tarea que estaba haciendo y ponerme en contexto y retomar lo que estoy ahora empezando. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta a la hora de hacer las estimaciones, porque si no, tendremos un problema. Haremos estimaciones mucho más restrictivas de lo que realmente serán. Otro, al hilo de esto, es que las estimaciones no las realicen los miembros del equipo. Hay organizaciones donde quien estima lo que va a durar una tarea, lo que cuesta realizar en tiempo, la hace el mayor experto de la tarea. Pero luego esa persona no va a realizar ese trabajo. Estará muy bien que esa persona asesore en el momento de la estimación, o que, mejor dicho, igual indica cuál es el alcance, el desglose de trabajos para conseguir un resultado. Pero si esa persona no lo va a realizar, igual el ritmo de trabajo, la experiencia, la seguridad, la calidad con que se generen esos resultados va a hacer que otras personas sean más lentas. Y eso puede crear un problema y dar una falsa visión de cuál va a ser la duración del proyecto. Tenemos una oportunidad en las estimaciones y es utilizar técnicas colaborativas de estimación. Es decir, que el equipo se reúna y que utilice técnicas donde a la vez que se estima la duración o dedicación a las tareas, se vaya compartiendo la visión del alcance a realizar. Una técnica que a nosotros nos gusta en Visi mucho es el Planning Poker, que es una técnica ágil, pero la utilizamos en cualquier tipo de proyecto. Porque conforme las personas practican esta técnica, van hablando y aclarando realmente qué es lo que se definió, cuál es el alcance y qué significa realmente cada paquete de trabajo. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad de hacer técnicas, de hacer las sesiones de estimación de forma colaborativa. Y otra amenaza en la planificación o una oportunidad no aprovechada sería, en el momento de hacer la planificación, no poder contar con los stakeholders, sobre todo con aquellos que tienen las decisiones de negocio, para aclarar realmente qué es lo que se quiere conseguir. Por supuesto que puede haber documentos que definan los requerimientos, por supuesto que puede haber documentos o planos, etcétera, que igual detallen de una forma exquisita lo que queremos. Pero si en algún momento hay duda, es muy interesante poder acudir a un stakeholder y aclarar, ¿qué querías decir con esto? Este punto del plano exactamente lo estáis pensando así porque no nos encaja y puede que entonces haya habido algún error o haya habido un malentendido o simplemente aclarar y confirmar lo que ahí se pone. ¿De acuerdo? Siguiendo con este triángulo y ya lo que tiene que ver con la ejecución y monitorización, ¿hay alguna pregunta por ahora? Igual dejo... ¿Sigo? Ok. Sí, sí, adelante. Sigo entonces.
A la hora de ejecutar y controlar, hemos dicho que los proyectos se realizan, ese carácter único hace que haya incertidumbre en los plazos, en los costos, en los presupuestos, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tener con esa mentalidad de que estamos en un proyecto y no en la operación, tenemos que tener claro que puede haber cambios de alcance, porque conforme se va conociendo o se va madurando o se van consiguiendo resultados o igual hay alguna fase de prototipado y hay resultados inesperados, el alcance puede variar. O puede variar en función del contexto, es decir, oye, estamos en una fase inicial del proyecto, resulta que ha cambiado el contexto y estratégicamente no es útil construir lo que habíamos definido. Pues establezcamos una gestión de cambios explícita. Los cambios no son como podemos hacer a veces en casa, que es barrer debajo de la alfombra. Y entonces llegamos y vemos ahí un montículo y eso, no pasa nada, pero esto tiene que estar liso, no pasa nada. O sea, no podemos ocultar los cambios que hay. Si las estimaciones de tiempo son, o de costo, son estimaciones, es decir, aproximaciones, no cálculos, una estimación es un cálculo, una estimación es una hipótesis, si por lo que sea, porque nos cuesta más realizar el trabajo, porque el equipo tiene un desempeño diferente al esperado, porque los proveedores no responden como esperábamos, porque ha habido algún ejemplo, algún imprevisto, establezcamos una gestión de cambios explícita, donde formalmente se analice un cambio de alcance, de tiempo, de presupuesto, de lo que sea pertinente, incluso de calidad, y que se apruebe y sea conocido por todos. Es una oportunidad que tenemos que tener durante la ejecución y la monitorización. Una amenaza en esta fase es dar prioridad al plan respecto a la realidad mostrada en la monitorización. A veces, sobre todo por parte de stakeholders que no están en el día a día del proyecto o por incluso algunos directores de proyecto, dan más importancia a su planificación que a la realidad que están viendo sobre la monitorización del desempeño de la ejecución de ese plan. Yo creo que es un error. Es decir, la planificación es la mejor declaración de intenciones de cómo va a ir el proyecto en el momento de hacerla. Y la planificación tendrá que cambiarse si vemos que es necesario a través de esa gestión de cambios. Es decir, esos directores o directores de proyecto que tienen una versión 1 del plan y no la tienen, yo no la acabo de entender. Yo hay proyectos en los cuales tengo igual hasta decenas de actualizaciones para adecuar a la realidad que vamos teniendo. Y luego veremos con el ejemplo de la ópera de Signer a ver si hubo cambios o no y qué pasó. Decíamos, desconocer los efectos de la multitarea en los tiempos de entrega. Aunque es un concepto muy conocido en metodologías o en el enfoque Lean de ejecución de la operativa, en los proyectos a veces se dice, es lo mismo hacer 10 proyectos que hacer 5 que hacer uno a la vez. ¿No? Tengamos en cuenta cuál es el impacto en los tiempos de entrega. Incluso la dedicación, pero sobre todo los tiempos de entrega. La multitarea, como decía Goldratt, el definidor o el propugnador de la teoría de las limitaciones, la multitarea es el mayor asesino de los tiempos de entrega. The biggest killer, decía él. Si desconocemos esto, vamos a pensar que podemos asumir 20, 30 proyectos por persona, incluso 5 me parecen muchos, pues tengámoslo en cuenta. ¿Vale? ¿Por qué nos retrasamos tanto? Porque las personas están en 3 proyectos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues porque si quieres coordinar a personas con agendas bloqueadas por 3 proyectos, encontrar un hueco va a ser difícil. Si quieres coordinarlos, va a ser difícil. ¿Vale? Es una amenaza. Por lo menos desconocerlo. Si se asume, no hay ningún problema, pero desconocer es una amenaza. No informar del estado de los proyectos. Puede parecer obvio, pero hay a veces enfoque de dirección de proyectos de dices, usted me ha dicho lo que quiere, me sumerjo como un submarino y emergeré en la fase de cierre. No, periódicamente informe del estado de los proyectos.
Informar al estado de los proyectos no significa dar una bitácora de todo lo que se ha realizado, sino cuál es el estado de los entregables, cuál es la previsión que tenemos respecto al plan. Tanto como eso. Los stakeholders son como los comensales en un restaurante. No les preocupa cómo funciona la cocina. Les preocupa cuándo va a salir su plato. Y les preocupa que el plato esté bueno, eso sí, pero eso es la calidad de los entregables. Entonces, tenemos que ir informando. Oiga, lo siento, su plato se va a retrasar. Oiga, ha habido un cambio, ¿le importa si le ofrecemos esto a otro? Tenemos que informarlo. Y a la hora de tratar con las adquisiciones, es decir, hemos decidido en el proyecto que hay parte de los trabajos que no vamos a realizar, hemos tomado la decisión entre hacer y comprar, habrá que ver cuáles son el mejor modelo de contratación para los diferentes tipos de proyecto, para que no haya fricción. Voy a hacer un contrato cerrado por resultados. Si es así, como parte contratista, luego no me puedo enfadar porque creo que han dedicado poco tiempo. Si hemos acordado un resultado y me lo han dado por un precio fijo, dices, no, quiero hacer una contratación por tiempo y materiales. Quiero ver lo que dedican, aparte de los materiales y tal. Pues habrá que ver si en ese momento luego no podemos tener suspicacias de, es que dedican demasiadas horas y estoy pagando por horas. O sea, una de las amenazas es, veamos cuál es el mejor tipo de contratación a la hora de realizar proyectos. Y tenemos el acicate o el elemento de la incertidumbre de nuevo para decir, podemos encontrarnos como la situación del chiste, ¿no? ¿Saben? El de, tengo una máquina averiada, viene un especialista, ha apretado un tornillo y sigue funcionando y me envía una factura de $10.000. Oiga, ¿me puedes desglosar la factura? Me parece excesivo. Sí, no hay ningún problema. $1 por apretar el tornillo y $9.999 por saber qué tornillo apretar. Pues según eso habría que ver, oye, ¿cuánto voy a pagar por arreglar la máquina? Y en la fase de cierre, ¿cuáles son los principales puntos clave de la gestión de riesgos? No verificar los entregables definidos en la fase de inicio. Es decir, si tenemos un acta de constitución o tenemos un project charter o un documento que nos dice en el inicio qué resultados, qué entregables van a verificar que hemos alcanzado los objetivos, al final de la película, semanas o meses después, cojamos esa lista que a menos que haya cambiado por una gestión del cambio durante la ejecución, sigue vigente y verifiquemos que realmente hemos conseguido lo que se esperaba. Y así no habrá malos entendidos entre el equipo de proyecto, la dirección del proyecto y los stakeholders. Es que yo creía que ibas a darme, es que yo esperaba, no, esto es lo que acordamos, esto es lo que hemos entregado. Como oportunidad, al menos, y digo al menos porque sería ideal hacerlo durante lo largo del proyecto, es hacer una retrospectiva de cómo estamos trabajando, de cómo se está comportando el equipo, de cómo se percibe el proyecto. Una práctica que en marcos de trabajo ágiles es muy habitual, que el PMBOK siempre se habla de lecciones aprendidas, pero va un poquito más allá de las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas igual es el resultado de hacer procesos periódicos de retrospectiva en los proyectos. Pues es una oportunidad que no podemos dejar de pasar en la fase de cierre. Y por último, como integración, como fase global, o decir, una amenaza es olvidar que el proyecto está al servicio de la operativa que empieza en estos momentos, lo que hemos dicho antes. El proyecto no es un fin en sí mismo. Es la herramienta, la abstracción, la estructura que hemos creado para conseguir unos resultados que queremos poner en explotación. Por lo tanto, preocupémonos del día N+1. De que habrá igual una parte operativa que tiene que entender cómo va a explotar esos resultados. Que no podemos irnos sin comentar, sin velar, incluso sin estar unas, en general, semanas velando porque esos resultados se comportan como se esperaba. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a los objetivos del proyecto. En cuanto a los objetivos del producto,
que hemos dicho son los que van a medir la eficacia del proyecto, vamos a ver 3 tips. 1. Estos tips suelen ser más bien para la parte de negocio, que son los que velan por los objetivos, es decir, no tanto por la elección de proyecto, pero lo podemos articular desde la elección de proyecto. No olvidar que una opción que tiene un proyecto es ser cancelado. Que un proyecto no tiene por qué acabarse porque se ha empezado, sino que una opción, dependiendo del contexto, de la prioridad, de la estrategia o de lo que fuese, puede ser cancelado. Esto es como cuando hay personas que dicen, ¿qué tal el libro que estás leyendo? Un tostón, un rollo, me aburre. Pues déjalo, no es que ya lo he empezado. No. Una opción es, oye, olvida ese libro y empieza otro. Que igual, pues lo mismo, olvida ese proyecto. La cuestión es que ya llevamos mucho tiempo invertido y mucho dinero. Vale, igual entonces ha fallado la monitorización a lo largo del proyecto. Esa desviación, esa falta de interés estratégico nos surge. Pero no olvidemos que una opción en los proyectos es cancelarlos. Igual es mejor decisión que seguir adelante. Y lo pongo como oportunidad. Otro punto clave es que la parte de negocio, la que vela por la eficacia, no esté atenta al entorno para modificar el alcance del producto y, por lo tanto, modificar el alcance del proyecto. Si el alcance del producto va a variar tanto, el alcance del producto, servicio, resultado varía tanto, igual la consecuencia sería lo que hemos dicho antes, cancelarlo. Si lo que supone es modificarlo o estar atentos al contexto y cambiar, modifiquemos el alcance del proyecto, pero modifiquemos el alcance del proyecto. No mantengamos las mismas restricciones cambiando el alcance. No podemos hacer más con lo mismo. Y hay frases que a veces no comprendo. Lo de hacer más con menos, bueno, no sé exactamente qué sentido tiene. Pero si hemos establecido un plan para conseguir unos resultados en función de los objetivos, si esos objetivos y resultados cambian, el alcance, plazos, costos tendrán que cambiar o recursos tendrán que cambiar. Y la última amenaza es olvidar que uno de los pilares de la motivación de las personas es transmitir un propósito. Lo hemos comentado antes. Ha habido proyectos en los que he participado. Nosotros en todos los proyectos que participamos o coordinamos con nuestros clientes hacemos una reunión donde se explica qué se espera conseguir. Y ha habido algunas personas que han dicho, es la primera vez que me explican para qué estoy en un proyecto. Los proyectos, la importancia de las personas es la misma independientemente de dónde estén ubicadas en la estructura de la organización. Necesitan saber para qué están ahí. Luego otra cosa será su desempeño. Pero insisto, si saben para qué están ahí, su desempeño será mejor. O por lo menos no podrán decir que no se les ha dotado de un sentido del trabajo que van a realizar dentro de un proyecto. Y esos eran los puntos clave. Luego voy a añadir un par de reflexiones, no mías, voy a citar a 2 autores, pero vamos a ver qué pasó con la ópera de Sydney. ¿Alguien se atreve a decir qué pasó con el coste de la ópera de Sydney? ¿Creen ustedes que fue un proyecto eficiente? Aunque no les vea, pueden abrir el micrófono y decir, ¿creen que fue eficiente construir este edificio? ¿Alguien se atreve a decir algo? Yo me atrevo a decir que tuvo sobrecosto y sobretiempo. ¿Y mucho sobrecosto, mucho sobretiempo o fueron en costo pero no en tiempo o viceversa? Walter, ¿tú qué dices? Bueno, no sé, no me atrevería a estimar qué tanto sobrecosto, pero... ¿Cuánto crees que costó? No nos estamos jugando nada. Bueno, 7 le voy a millones. poner 50%. O sea, dices 10 que millones y medio. Terminó más o menos. Pues sí, costó 10 millones y medio y algunos más. 102 millones. Coste final. No está mal, ¿no? ¿Y cuándo crees que se inauguró? ¿Alguien se atreve? Ezequiel, Luisa, algún... Invirtieron tanto dinero que lo hicieron antes. Sí. Me gustaría creer.
Vale, o sea que así, en enero del 63, que no había ni los Beatles, pues que hubiese ido, aunque no era ópera, ¿no? Bueno, pues tardaron un poquito más en hacerlo. En octubre del 73. Bueno, pues está claro que los objetivos del proyecto no se cumplieron, no fue un proyecto eficiente. Según esto, ¿consideran un éxito o un fracaso este proyecto? Desde el Aquí, punto de vista de dirección de proyectos, fracaso, así sea una obra que existe. o sea que es verdad, este edificio existe, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito cómo fue la eficacia. ¿Ustedes han reconocido el edificio cuando he puesto la foto? ¿Sabían Sí. cuál era? ¿Reconocían que era la ópera de Sydney? Probablemente sí, es un Sí, sí, edificio que sí. se reconoce. Es uno de los emblemas de Australia. Vale. Se desarrollaron algunas técnicas muy novedosas en cuanto a construcción. Alguien puede decir, bueno, no era uno de los objetivos. Surgió esta oportunidad. Fue nominado para las nuevas 7 maravillas del mundo. Bueno, y alguien puede decir, sí, sí, me encanta, pero eso... Hemos gastado mucho dinero en este edificio. Es patrimonio de la humanidad. Bueno, esto es algo más intangible. Aún así, alguien puede decir, hemos dedicado o dedicamos, como los australianos, mucho dinero a este edificio. Es una obra de arquitectura e ingeniería única. Ha servido de inspiración para otros edificios, para arquitectos. Se ha copiado. El otro día estuve viendo, ustedes saben que en España hay un arquitecto famoso por sus formas, no sabes si tanto por su ejecución, que es Calatrava, pues otro edificio ha hecho. Pero quizá este puede ser igual un dato más importante. Atrae a más de 4 millones de turistas al año. Yo no sé si 4 millones de turistas, no sé si visitarán o no la ópera de Sydney, pero si la visitan la mitad y no sé cuánto costará la entrada por visitar este edificio, seguramente habremos dicho, este proyecto ha sido eficaz, pero no ha sido eficiente. Los objetivos del proyecto no se cumplieron, pero los objetivos del resultado parece que sí. Habría que ver a los australianos si igual alguno dice, ya no viven los que, los que estaban cuando lo inauguraron, pero dirán, sí, no nos imaginamos Sydney sin la ópera. Para finalizar, un par de frases de dos autores. Peter Drucker, que nos puede hacer pensar a la gente que nos dedicamos a proyectos. Podemos hacer el mejor proyecto del mundo en cuanto a planes, en cuanto a costos, etcétera, pero si realmente nadie lo ha solicitado o no se necesita en absoluto, no habremos hecho nada más inútil, según este señor. Y la pareja de abajo son Tony y Mary Poppendick, y dicen que la genuina eficiencia en el desarrollo del producto es desarrollar el producto correcto. Es decir, asocian a crear algo, ser eficiente es crear el producto correcto, no tanto crearlo en cuanto a costos, plazos y tiempos. Y esa era mi exposición. Y ahora estoy dispuesto o abrimos un debate o poder atender a todos los comentarios que quieran hacerme ustedes. Espero que les haya sido interesante. Por romper un poquito el fuego, dense cuenta que realmente sabemos muy poco de la eficiencia de los proyectos. Yo aquí tengo en mi mano un producto que conocerán, es un iPhone. Este producto, ¿creen ustedes que ha sido exitoso? Ahora es su turno, me gustaría tener un poco de feedback. He hecho una pregunta, ¿creen que este producto, resultado de
un proyecto de una compañía ha sido exitoso? Buenos días. Yo considero que sí, puesto que todos tenemos un iPhone, un celular, y es lo que está movilizando el mundo en este momento. Es algo exitoso. ¿La mayoría de los ingresos de Apple, de dónde vienen? ¿De la venta de ordenadores? Siendo una compañía que se originó como... ¿Viene de la venta de música o películas por iTunes? No, ya. Ahora la pregunta es, ¿fue un proyecto eficiente construir el iPhone? No lo sabemos, porque las compañías no suelen dar datos de cómo se desarrollan los proyectos. Se cuidan muy mucho de decir si dedicaron más o menos dinero, si fallaron o no en plazos. De hecho, la persona que lideraba la compañía cuando lanzaron el iPhone es la misma persona que fue despedida por ineficiente cuando creó otro producto que fue el Macintosh. Steve Jobs fue despedido por ineficiente cuando su proyecto Macintosh estaba consumiendo más recursos y más presupuesto del que sus accionistas estaban dispuestos a soportar. Entonces, tengamos en cuenta esos dos tipos de objetivos. Objetivos del proyecto, pero objetivos del producto. Y si hay alguna pregunta... O sea, una pregunta, Carlos. Se puede concluir entonces que a pesar de que el resultado del producto se haga realidad, la dirección de proyectos y la gestión de riesgos en el proyecto puede haber sido un fracaso. No siempre pues, se puede decir, el producto ya existe, es una realidad, este proyecto es un éxito, el producto, pero la actividad de hacer la dirección, la gerencia de proyectos puede haber sido mala, un fracaso. En mi visión, la eficacia en desarrollo de proyectos debe firmar sobre la eficiencia. Ahora bien, hay que mitigar las desviaciones en la eficiencia mediante la gestión de todos los puntos que hemos dicho. Si voy monitorizando continuamente mi planificación, si voy monitorizando la ejecución de mi planificación, podré empezar a detectar desviaciones y alguien tomará las decisiones de si cambiamos las condiciones del proyecto o cancelamos el proyecto porque igual no era el camino. Todos conocemos productos que eran muy buenos y que no han resultado. El ejemplo clásico siempre ha sido el sistema de vídeo Betamax. Era mejor que el VHS. En calidad, todo el mundo lo decía. Pero fracasó porque era poco eficaz, porque VHS tenía cintas de duración que cabía una película, cosa que parece ser que Beta no, que tenías que poner más de una cinta para grabar una película. La eficacia de ese producto no estaba en consonancia con lo que esperaba el mercado. Yo no sé cómo fue el desarrollo del proyecto de crear ambos sistemas de vídeo, pero es que al final lo que triunfó fue uno u otro. Y dense cuenta que puede que Apple dedicase un montón de tiempo o más del esperado a conseguir el iPhone. Pero ahí estaba su gestión o su apetito al riesgo, por decir así, de decir hasta qué punto vamos a invertir para luego recuperar. Por eso digo que el éxito va más allá de su finalización. Seguramente habrá otras marcas que hayan lanzado sus modelos de móviles y tengo un móvil, funciona perfectamente. ¿Cuántos has vendido? Ninguno. El proyecto acabó, entregó lo que debía, pero el éxito del proyecto, que lo hemos dicho en la presentación, fue más allá de su finalización. Siempre está más allá de la finalización. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Este verano ha habido unos Juegos Olímpicos en Tokio, con todo el problema de la pandemia. Seguramente ahora será momento de hacer balance en Japón de ¿ha sido un éxito o no? Deportivamente, organizativamente sí, pero luego dirá, oye, ¿cuánto hemos invertido en organizarlos? ¿Qué esfuerzo ha supuesto al país? ¿Qué hemos conseguido? ¿Hemos mejorado nuestra imagen? ¿La economía? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todavía se estará balanceando
una iniciativa. Y para una ciudad, unos Juegos Olímpicos es un proyecto. ¿Los tiempos muertos entre actividades? No acabo de entender la pregunta. Es decir, sí, puedes aclararme un poquito más el contexto, igual puedo contestar, pero bueno, igual no lo he entendido o no lo he captado correctamente. ¿Algún comentario más? Ah, vale, bien. ¿De cambio de contexto quieres decir? Sí. Vale, igual tengo alguna presentación por ahí. Si hay alguna pregunta, me la dices y mientras voy buscando algo para compartir. Con él, no lo he entendido bien, no he oído bien con él. Perdón, pero no acabo de entender la palabra que has dicho, el proyecto. Bueno, si me ponen en contexto igual puedo responder, pero no sabría decir cuál es el contexto. Sí, por favor. Bueno, si no voy a compartir alguna gráfica de lo que hemos dicho de la ineficiencia. Voy un momentito. ¿Están viendo aquí una presentación? Vale, ese es un tema que me... ¿Sí? Vale. Es un tema que me interesa mucho y no hay muchos datos al respecto. Un autor, Gerald Weinberg, estudió cuál era el entorno de desarrollo de software, pero bueno, luego voy a mostrar otro ejemplo en una simulación muy sencilla que se puede hacer en dinámicas de grupo. Él decía que una persona que dedica todo el tiempo a un proyecto, está claro que dedica todo el tiempo a ese proyecto, ¿no? No hay cambio de contexto. Me dedico y todo mi tiempo de dedicación será ese. Y decía, si hay una persona que se dedica a 2 proyectos a la vez, va a dedicar un 20% al cambio de contexto. Hizo análisis con personas, es decir, va a dedicar el 40% al proyecto número 1, el 40% al número 2, 80, y el 20% lo va a dedicar a situarse. El 20% supone un día a la semana. Si trabajo de lunes a viernes, el 20% es un día de una semana. Está diciendo que durante el tiempo que dura, durante un día, es el tiempo acumulado donde voy a cambiar el costo de cambio de contexto. Si me dedico a 3 proyectos, dice, voy a dedicar el 20% a un proyecto, el 20% a otro, 40, el 20% a otro, 60, y un 40% al cambio de contexto. Son ya 2 días a la semana que voy a dedicar a cambiar en contexto. Con 4, con 5, etcétera. Hay personas que cuando dicen esto dicen, no sé, no me lo creo, no puede ser, es demasiado, etcétera. Una sencilla simulación con fichas de Scrabble, que es un juego. Imaginen que esto es una cadena de montaje o cada persona simula un departamento y aquí está el cliente. Tienen 20 trabajos a realizar.
el trabajo comienza en este área de departamento, cuando termina de hacerlo se lo pasa al siguiente área, cuando termina de hacerlo pasa al siguiente y se lo dan al cliente. Y tiene 3 estrategias de hacerlo. Empiezo un trabajo y hasta que no termino mi parte, no empiezo otro y se lo paso, etc. Empiezo un trabajo, empiezo otro, empiezo otro, empiezo otro, empiezo 5, acabo esos 5 y se los paso al siguiente. O empiezo cada uno de ellos, empiezo y los termino todos y hasta que no termine los paso. ¿Me explico? Hace lotes de 1, de 5, de 20. Su multitarea es 1, 5 o 20. Se mide lo que tarda en llegar el primer trabajo a los clientes y el último trabajo a los clientes. Y se mide cuánto tiempo trabaja cada una de estas personas que simulan departamentos, procesos, lo que ustedes quieran. Los datos son los siguientes. Esto es la medición en segundos del ejercicio. Trabajando solo en un trabajo a la vez, el primer cliente en el segundo 83 tiene su trabajo finalizado. Y el cliente número 20 en el segundo 295. ¿Sí? Cuando se trabaja con un WIP de 10, es decir, empiezo 10 trabajos y luego se los paso a los siguientes, es decir, empiezo un trabajo, imagínense, me viene alguien, ¿has empezado el trabajo? No te preocupes, lo empiezo ahora. Y viene otro, ¿has empezado el trabajo? O lo que fuese. Y así voy de 10 en 10. El primer cliente tarda 280 segundos en obtener el resultado. Dense cuenta que 20 clientes en el segundo 295 estaban satisfechos porque tienen el trabajo. Aquí solo el primero. Y cuando hago lotes de 10, en el segundo 492 tienen el trabajo realizado. Si mi multitarea es de 20, el primer cliente en el segundo 693 recibe su trabajo y el último en el 708. Pero ahora vamos a analizar cuánto tiempo ha estado trabajando cada persona. Vean que la dedicación a los trabajos es prácticamente la misma. Es decir, ni nuestros recursos han estado ociosos. Es más, paradójicamente, han dedicado más tiempo, pero es casi residual, han dedicado la suma de dedicaciones de las personas, 803 segundos, a hacer 20 trabajos, de uno en uno. 798 de 10 en 10 y 779 de 20 en 20. Cuanto más tiempo han dedicado, es decir, cuanto más lentos han sido porque han dedicado más tiempo, cuanto más lentos han sido, más rápido ha sido la entrega. ¿Cómo puede ser? No sé si han seguido el discurso. Es decir, no tiene nada que ver la percepción del cliente de cuándo recibo el trabajo de cuánto tiempo dedico a trabajar. Esas personas han dedicado el mismo tiempo para hacer los 20 trabajos. Lo único que ha variado es la forma de organizarlo. Cuando han ido de uno en uno, han entregado más rápido que cuando han ido de 20 en 20. Han entregado más rápido, pero han trabajado el mismo tiempo. Entonces, he mostrado cuánto cuesta el cambio de contexto según el señor Weinberg y luego una simulación sencilla que si la llevásemos a la realidad sería más compleja la simulación, pero los tiempos yo creo que incluso se dispararían. Es decir, no tiene nada que ver el tiempo de dedicación con el tiempo de entrega. ¿Vale? Entonces, lo que decíamos, si nuestra planificación pensamos que nuestros recursos en el proyecto van a estar en modo monotarea y su realidad es multitarea, va a haber una desviación brutal en las expectativas. Y esto que en algunos entornos se asume que una persona solo puede trabajar en un trabajo a la vez, en otros tipos de entornos más de trabajo no físico, sino intelectual, no se asume.
Es decir, a nadie se le ocurre decir que una persona que está trabajando, levantando un muro o una pared en un edificio, trabaje en 5 edificios a la vez. Como mucho dirá, mientras acaba de fraguar esta pared, podría ir a hacer otro en otro edificio, no lo sé. Pero está en ese edificio dedicado full time. En cambio, si estamos dedicados a hacer proyectos que el trabajo es más intelectual, o intelectual quiere decir que aplica, por ejemplo, desarrollo de aplicaciones o gestión, pensamos que podemos hacer varias cosas a la vez. Podemos hacerlas, pero es que se retrasará la entrega de todas ellas. No sé si era esta la pregunta, Luisa, un poco al hilo de lo que ha preguntado Daniel. Ah, vale, pues bien. Mi correo es carlos.urtasun@visi.es. Me pueden escribir sí, lo pongo. Sí, claro que sí. No sé si se ve. Vale. Vale, Vale. Dice Daniel, el referente, ¿a qué se refiere? ¿Al autor? Sí, lo cito, lo pongo aquí en el chat también. Gerald Weinberg. ¿Alguna pregunta más? Si no, les invito a visitar la web de Visi. En la zona de bibliografía hay libros que hablan de todos los aspectos de ese proyecto, son referencias ajenas, es decir, todavía no soy autor de ningún libro, entonces pueden ver ahí la literatura. En tema de proyectos, desgraciadamente en español no hay mucho, hay mucho más interesante en inglés, pero bueno, no sé si será un obstáculo para ustedes. ¿Nadie se atreve más? No sé si les he dejado aburridos o noqueados o les ha parecido interesante. Luisa, no te oímos. Hay una pregunta de Antonio. ¿Algún software para manejar estos problemas? Vale. Hay varios software para cada una de las fases, es decir, o plataformas. Es decir, nosotros distinguimos en Visi las herramientas de las aplicaciones. Quiero decir, para la definición del alcance, una herramienta puede ser las historias de usuario, o los requerimientos, o los planos. Las aplicaciones es con qué herramienta informática te ayuda a ello. Por ejemplo, a la hora de planificar hay una herramienta que nos gusta mucho para planificación, la voy a poner en el chat. Segundo, que la pongo y la comento. Que se llama WBS Schedule Pro. Vale, ahora hablamos de lo que dice Paula. WBS es el acrónimo en inglés de la EDT, de lo que dice el PMBOK. A mí me parece muy útil que haya un mapa de desglose de los trabajos a realizar en un proyecto. La EDT no es un cronograma. La EDT es simplemente el árbol de desarrollo de un proyecto. Si quieren, les muestro en pantalla
una DT real. ¿Les parece interesante? Voy a abrir. Luisa, no te oigo cuando hablas. Tienes el micro cerrado. Y ahora cuando hablas, yo no la oigo. ¿Tú lo oyes, Ezequiel? Sí, yo la oigo, ¿eh? A ver ahora, perdón. Sí, vale, perdona, es que tenía aquí el micro yo bajo, que al dejar de compartir se ha dado. Sí, decías, por favor, Luisa. Vale, voy a abrir un proyecto de un cliente nuestro y lo comparto. Está abriendo la aplicación un segundito. Voy. Ya la he abierto. Voy allí. Vale, ¿están viendo ahora? Sí, se ve. Vale, este es el desglose del trabajo de un proyecto. Una organización, este es un proyecto de cambio organizativo, quieren cambiar todo lo que es la intranet. Vale, es un proyecto sobre plataforma tecnológica, pero tiene mucho componente de humano. Vale, pues estos son tareas. Bueno, de hecho, esta no es la DT completa, sino que la completa sería esta. ¿Vale? Entonces, el identificar, voy a hacer zoom, o voy a hacer zoom. El identificar cada uno de los paquetes de trabajo y personas, a mí me parece muy interesante y fundamental. ¿Eh? Y luego ya vendrá todo el tema de las dependencias, los cronogramas, etc. Y una aplicación como esta me parece utilísima. Es decir, en algún momento dado, si yo quisiese trasladar esto de un sitio a otro, lo haría y lo reorganizaría, etc. Además, las aplicaciones deben servir no solo para planificar, sino también para reportar a los stakeholders. Si yo muestro un árbol con el trabajo que vamos a realizar a los stakeholders, pueden darse cuenta de la complejidad del proyecto y ayudan a entender al equipo de proyecto. Y mitigamos una de las amenazas, que es crear unas expectativas incorrectas. Esto en cuanto a planificación. Alguien dice, el cronograma es el rey. El diagrama de Gantt, el señor Gantt murió hace más de 100 años. Es una herramienta útil para el que sepa interpretarla. Pero igual no es la mejor herramienta para hacer una comunicación a los stakeholders, por ejemplo. Pero es una herramienta útil. Pero un cronograma es la visión que tenemos en un momento dado de cómo va a ir el proyecto. ¿Y si no va así? Un cronograma es un mapa. Una planificación es un mapa. Pero nosotros, como editores de proyectos, somos el GPS del proyecto. Si yo voy por una carretera que existe porque lo dice mi mapa y ha habido un aluvión y se ha llevado un puente, tengo dos opciones. Actuar en modo GPS y buscar una ruta alternativa, activar la gestión del cambio en los proyectos, o seguir el mapa y seguir por el puente y hundirme. Hagamos una nueva versión del mapa, comportámosla, aprobémosla y sigámosla. ¿De acuerdo? En cuanto a cómo monitorizamos la ejecución de un proyecto, nos gusta llevar la planificación a un tablero Kanban, de forma que sepamos en qué estado están los proyectos. Herramienta, tablero Kanban. Aplicación, Asana, Trello, Planner, la que fuese. Pero siempre sabiendo lo que es un tablero Kanban y aplicando sus principios en la aplicación. ¿De acuerdo? Y lo que solemos hacer luego también es, a la hora de la comunicación, utilizar, y lo voy a compartir también, monitores de proyecto.
que es esto que voy a mostrar a continuación. ¿Están viendo ahora? Esto es nosotros utilizamos un site de Google, pero puede ser cualquier herramienta, ahora Teams o lo que fuese, donde agrupamos información del proyecto. Una imagen de esa EDT. Inteligible para cualquier persona que se acerque. Hey, por cierto, los porcentajes están explicados aquí, qué significan. O el acta de constitución del proyecto. El documento donde cualquier persona que quiera saber de qué va el proyecto se acerque y lo tengo aquí. O la matriz de riesgos, amenazas y oportunidades. El proyecto ya terminó, por eso está esta fecha, ¿eh? Es un proyecto de una entidad pública. Bueno, pues una matriz donde hemos ido actualizando los riesgos que ha habido. O los hitos. O una visión del proyecto en modo gráfico. Este proyecto trataba de crear un documento de plan estratégico de movilidad para la comarca. Y aquí pusimos en un gráfico todos los stakeholders, que había un proceso de participación, etc. ¿Vale? De forma que dependiendo de a quién mostramos el proyecto, entendiese de qué iba el proyecto. Porque a veces un problema que tenemos es que hablamos lenguaje de gestión de proyectos a personas que no lo entienden. Seguro que a ustedes les pasa como a mí, que si van al médico, prefieren un médico que les explique en palabras llanas y no que cite un montón de patologías que no se acaban de entender. Al final, mi pregunta como stakeholder en el médico es, ¿pero estoy bien o mal? En su opinión. ¿Y qué debo hacer si no estoy bien? No, pues usted tiene una erupción subcutánea. ¿Qué quiere decir? Que tiene un grano y que no es importante. Vale, eso es lo que yo entiendo. Gracias. Pues lo mismo en la dirección de proyectos. ¿Vale? Análisis cuantitativo del riesgo. Bueno, como he dicho al principio, seguramente ustedes conocen algunas herramientas, obligaciones más que las que yo pueda manejar. La gestión del riesgo, un aspecto importante que decimos desde APEGRI, que dice la ISO 30000, es que es una gestión transversal del riesgo. No hacemos una gestión del riesgo y hacemos otras cosas, sino que vemos cuál es el contexto de nuestros proyectos e identificamos amenazas y oportunidades. Yo todavía no he trabajado en proyectos donde haya que hacer un análisis cuantitativo a nivel exhaustivo, ni hacer simulaciones por el tipo de proyectos. Pero sí que ha habido subcontratas dentro de los proyectos que he coordinado que han utilizado este tipo de herramientas. ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta de Juan Esteban. En ese aspecto no te voy a poder dar mi opinión. Pero es interesante con los stakeholders o con el equipo del proyecto hacer una sesión de identificación de riesgos y aflorar esos riesgos, por muy evidentes que puedan parecer. Por ejemplo, cuando trabajas con entidades públicas en proyectos que exigen contratación, una amenaza para los supuestos plazos de proyecto es, vamos a tener que licitar, porque si tienes que licitar, sabes que el ritmo o los plazos legales para hacer una licitación están fijados por ley, no puedes acelerarlos. Por lo tanto, igual, la previsión de un stakeholder tuyo, imaginen que está en una entidad pública, que quien inicia un proyecto es la parte política, es decir, algún cargo público o algún alcaldía, consejería, presidencia, etcétera, quiere lanzar un proyecto y el equipo de proyecto se da cuenta que necesita un apoyo a través de las contratas y tiene que hacer unas licitaciones. La premura que pueda tener ese sponsor del proyecto puede que no se cumpla. Pues hagamos una simplemente identificación del riesgo. ¿Vale? Vale, comparación entre GAN y GPS. ¿Cuál sería nuestro GPS? Pues el GPS es la unión de puede ser propio GAN con un tablero Kanban donde se refleje la actualidad del proyecto. Es decir, cada paquete de la EDT lo llevamos a un tablero Kanban. Supongo, doy por hecho que saben más o menos que es un tablero Kanban, ¿no? Un tablero donde podemos poner estados del trabajo.
Voy a ver si muestro alguno. Un momentito. Vale, aquí. Vale, voy a hacer el mismo ejemplo del proyecto anterior, aunque ya esté casi terminado. Durante la planificación hemos hecho el desglose del trabajo a realizar. Aquí he colapsado, he recogido aquello que ya está acabado. Y lo que no está acabado, lo tengo desglosado. Cada una de estas tareas que están orientadas a entregables, es decir, hacemos un desglose del trabajo orientado a entregar algo, un resultado intermedio o final, cada una de estas paquetes de trabajo lo llevamos a un tablero Trello. Perdón, tablero Kanban, en ese caso sobre plataforma Trello. Y tenemos diferentes columnas. Trabajo pendiente, trabajo para seleccionar, hibernado, en curso, hecho y listo. Y los porcentajes es una convención. Es decir, 50% no implica que algo esté al 50% hecho, sino que simplemente está en curso. Si está finalizado a falta de revisar, está al 75%. Y si está listo al 100%. Y eso lo llevo a este. Cada 2 semanas revisábamos cuál era el estado y lo reflejábamos aquí. Y esto lo llevábamos al comité de monitorización. Íbamos viendo. ¿Y qué quiere la gente que sponsoriza el proyecto? Pues que cuanto más verde, mejor. Y tomar decisiones. ¿Qué ocurre con este final tras la jornada de retorno, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué un proyecto que de hace 2 años todavía parece que está sin acabar? Pues porque se decidió que esa fase ya no se iba a hacer. Ocurrió que se entró en año electoral y que no era pertinente hacer ciertas acciones. Entonces lo que tenemos es un ecosistema de planificación, monitorización. ¿Para qué? ¿Para qué se monitoriza? Para tomar decisiones. No monitorizamos para hacer un telediario y contar cómo está el proyecto. No. Monitorizamos para tomar decisiones. Y las decisiones pueden ser, ¿seguimos como estamos? ¿El plan es vigente? ¿O modificamos el plan y tomamos las acciones pertinentes? ¿Ya está? ¿De acuerdo? Entonces, ese GPS sería una mezcla de la visión viva del tablero Kanban que muestra el estado de las tareas, porque cada miembro del equipo dice lo que está, captar una foto cada cierto tiempo y ver si el estado de la foto se adecua a las previsiones que teníamos. Y si no, cambiamos el plan. De ese proyecto, que como digo, fue muy largo, yo creo que tuve, lo voy a mirar ahora, pero creo que eran 20 o 30 versiones del plan. Y consiguió los resultados y lo consiguió en tiempo. La cuestión es que el camino recorrido igual no fue el previsto inicialmente. Pero se quería que durante una legislatura hacer un plan de movilidad de la comarca, un plan que tenía la previsión de acciones a 10 años. Estoy viendo cuántas versiones, pues justo a 20 versiones fui haciendo del... Y yo, como director de proyecto, no me flagelo porque mi plan ha cambiado. Me tendría que flagelar si lo he cambiado y sigo con el anterior. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Perfecto. Pues dejaría a Ezequiel como presidente de Apegri que clausure la sesión.
Vale. Bueno, muchas gracias, Luisa, de nuevo por la oportunidad, por la invitación. Excelente la presentación de Carlos. La verdad que es un placer escucharlo y bueno, como ven, es algo muy dinámico, así que la verdad que nosotros, tanto Carlos como yo, quedamos a disposición para poder acompañarnos en algunas inquietudes y los dejamos también la invitación para acercarse a Pegri. Yo voy a dejar también el correo electrónico.